Pía Unión de San Pablo Apóstol, año litúrgico 2021. 12 de febrero, infrahebdómada de sexagésima, feria sexta. Propio de las Españas, para España y los países que pertenecieron al Imperio Español, fiesta de Santa Eulalia de Barcelona, Virgen y mártir. Misa de rito doble, ornamentos encarnados, con gloria y sin credo. Con conmemoración de la fiesta para la Iglesia Católica de Rito Romano, de los 7 fundadores de la Orden de los Siervos de la Bienaventurada Virgen María Confesores. Santa Eulalia nació en las inmediaciones de la ciudad de Barcelona, probablemente hacia los últimos años del siglo III. Descendía, a lo que parece, de noble familia. Sus padres, con quienes vivía en una quinta de su propiedad, más que amarla, la mimaban cariñosamente. Impelidos por la humildad, la sabiduría y la prudencia que resplandecían en ella de una manera impropia a su tierna edad. Por encima de todo brillaba en aquella virtuosa niña un acendrado amor a Dios nuestro Señor. Su piedad la llevaba a encerrarse cotidianamente en una pequeña celda de su casa con un grupo de amiguitas que había reunido junto a sí para pasar buena parte del día en el servicio del Señor, rezando oraciones que alternaban con el canto de himnos. Habiendo llegado a la pubertad, hacia los 12 o 13 años, llegó a los oídos de los barceloneses la noticia de que la persecución contra los cristianos volvía a arder de nuevo en todo el imperio. De manera que quienquiera que se obstinara a negarse a sacrificar a los ídolos era atormentado con los más diversos y espantosos suplicios. Los emperadores romanos Diocleciano y Maximiano, que habían oído contar la rápida y maravillosa propagación de la fe cristiana en las lejanas tierras de España, donde hasta entonces había sido tan rara aquella fe, mandaron al más cruel y feroz de sus jueces, llamado Daciano, para que acabara de una vez con lo que ellos consideraban una superstición. Al entrar en Barcelona, hizo con todo su séquito públicos y solemnes sacrificios a los dioses, y dio orden de buscar cautelosamente todos los cristianos para obligarles a hacer otro tanto. Con inusitada rapidez divulgóse entre los cristianos de Barcelona y su comarca la noticia de que la ciudad era perturbada por un juez impío e inicuo, como hasta entonces no se había conocido otro. Oyéndolo contar Santa Eulalia, se regocijaba en su espíritu y se le oía repetir alegremente: «Gracias os doy, mi Señor Jesucristo. Gloria sea dada a vuestro nombre, porque veo muy cerca lo que tanto anhelé, y estoy segura de que con vuestra ayuda podré ver cumplida mi voluntad». Sus familiares estaban vivamente preocupados por la causa de aquel deseo tan vehemente que Santa Eulalia les ocultaba. Ella, que precisamente no les escondía ningún secreto, sino que siempre les explicaba con la prudencia y circunspección debidas cuanto Dios nuestro Señor le revelaba. Pero Santa Eulalia seguía sin contar a nadie lo que iba meditando en su corazón, ni a sus padres, que tan tiernamente la amaban, ni a alguna de sus amigas o de sus servidoras que la querían más que a su propia vida. Hasta que un día, al rayar el alba, a la hora de mayor silencio, mientras los suyos dormían, emprendió sigilosamente el camino de Barcelona. Llevada de las ansias que la enardecían y la hacían infatigable, hizo todo el trayecto a pie, a pesar de que la distancia que la separaba de la ciudad fuese tal como para no poder andarla una niña tan delicada como ella. Llegado que hubo a las puertas de la ciudad, y así que entró, oyó la voz del pregonero que leía el edicto, y se fue intrépida al foro. Allí vio a Daciano, sentado en su tribunal, y penetrando valerosamente por entre la multitud, mezclada con los guardianes, se dirigió hacia él y con voz sonora le dijo: «Juez inicuo, ¿de esta manera tan soberbia te atreves a sentarte para juzgar a los cristianos? ¿Es que no temes al Dios altísimo y verdadero, que está por encima de todos tus emperadores y de ti mismo, el cual ha ordenado que todos los hombres que él con su poder creó, a su imagen y semejanza, le adoren y le sirvan a él solamente? Ya sé que tú,
por obra del demonio, tienes en tus manos el poder de la vida y de la muerte. Pero esto poco importa. Daciano, pasmado de aquella intrepidez, mirándola fijamente le respondió desconcertado: ¿Y quién eres tú, que de una manera tan temeraria te has atrevido no sólo a presentarte espontáneamente ante mi tribunal, sino que además, engreída con una arrogancia inaudita, osas echar a cara del juez estas cosas contrarias a las disposiciones imperiales? Mas ella, con mayor firmeza de ánimo y levantando la voz, dijo: Yo soy Eulalia, sierva de mi Señor Jesucristo, que es el Rey de los reyes y Señor de los que dominan. Por esto, porque tengo puesta en Él toda mi confianza, no dudé siquiera un momento en ir voluntariamente y sin demora a reprochar tu necia conducta, al posponer al verdadero Dios, a quien todo pertenece, cielos y tierra, mar e infiernos y todo cuanto hay en ellos, al diablo, y lo que es peor, que quieres obligar a hacer lo mismo a aquellos hombres que adoran al Dios verdadero y esperan conseguir así la vida eterna. Tú les obligas inicuamente bajo la amenaza de muchos tormentos a sacrificar a unos dioses que jamás existieron, que son el mismo demonio, con el cual todos vosotros que le adoráis vais a arder otro día en el fuego eterno. Oyendo Daciano tales requerimientos, mandó que la detuvieran y que inmediatamente la azotaran sin piedad. Mientras sin compasión se ejecutaba el suplicio, decíale Daciano en son de burla: «Oh miserable doncella, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te libra de esta tortura? ¿Cómo te has dejado llevar por esta imprudencia que te hizo ejecutar un acto tan atrevido? Di que lo hiciste por ignorancia, que desconocías mi poder, y te perdonaré enseguida. Pues hasta a mí me duele que una persona nobilísima como tú, ya que vienes, según me han dicho, de rancio abolengo, sea tan atrozmente atormentada». A cuyas palabras repuso Santa Eulalia: «Esto no será jamás, y no me aconsejes que mienta confesando que desconocía tu poderío. ¿Quién ignora que toda potestad humana es pasajera y temporal, como el mismo hombre que la tiene, que hoy existe y mañana no? En cambio, el poder de mi Señor Jesucristo no tiene ni tendrá fin, porque es el mismo que es eterno. Por esto, no quiero ni puedo decir mentiras, porque temo a mi Señor, que castiga a los mentirosos y sacrílegos con fuego, como a todos los que obran la iniquidad. Por otra parte, cuanto más me castigas, me siento más ennoblecida. Nada me duelen las heridas que me abres, porque me protege mi Señor Jesucristo, que cuando sea Él quien juzgue, mandará castigarte por lo que habrás hecho con penas que serán eternas». Enfurecido y rabioso, Daciano mandó traer el potro. La extienden en él, y mientras unos esbirros la torturaban con garfios, otros le arrancaban las uñas. Pero Santa Eulalia, con cara sonriente, iba alabando a Dios nuestro Señor, diciendo: «Oh Señor mío Jesucristo, escuchad a esta vuestra inútil sierva, perdonad mis faltas y confortadme para que sufra los tormentos que me infligen por vuestra causa, y así quede confuso y avergonzado el demonio con sus ministros». Díjole Daciano: «¿Dónde está este a quien llamas e invocas? Escúchame a mí, oh infeliz y necia muchacha. Sacrifica a los dioses si quieres vivir, pues se acerca ya la hora de tu muerte y no veo todavía quién venga a librarte». Mas he aquí que Santa Eulalia, gozosa, le respondió: «Nunca vas a tener prosperidad, sacrílego y endemoniado perjuro, mientras me propongas que reniegue de la fe de mi Señor. Aquel a quien invoco está aquí junto a mí, y a ti no es dado el verle, porque no lo mereces por culpa de tu negra conciencia y la insensatez de tu alma. Él me alienta y conforta, de manera que ya puedes aplicarme cuantas torturas quieras, que las tengo por nada». Desesperado ya y rugiendo como un león ante aquel caso de insólita rebeldía, Daciano mandó a los soldados que, extendida todavía sobre el potro, aplicaran hachones encendidos en sus virginales pechos para que pereciera envuelta en llamas. Al oír aquella decisión judicial, Santa Eulalia, contenta y alegre, repetía las palabras del Salmo: «He aquí que Dios me ayuda, y el Señor es el consuelo de mi alma. Dad, Señor, a mis enemigos
lo que merecen, y confundidles. Voluntariamente me sacrificaré por vos, y confesaré vuestro nombre, pues sois bueno, porque me habéis librado de toda tribulación, y os habéis fijado en mis enemigos. Y habiendo dicho esto, las llamas empezaron a volverse contra los mismos soldados. Viendo lo cual, Santa Eulalia, levantando la vista al cielo, oraba en voz más clara todavía, diciendo: «Oh Señor mío Jesucristo, escuchad mis ruegos, compadeceos misericordiosamente de mí, y mandad ya recibirme entre vuestros escogidos en el descanso de la vida eterna, para que viendo vuestros creyentes la bondad que habéis obrado en mí, comprueben y alaben vuestro gran poder». Luego que hubo terminado su oración, se extinguieron aquellos hachones encendidos que, empapados como estaban en aceite, debían haber ardido por mucho tiempo, no sin antes abrasar a los verdugos que los sostenían, los cuales, amedrentados, cayeron de hinojos mientras Santa Eulalia entregaba al Señor su espíritu, que voló al cielo, saliendo de su boca en forma de blanca paloma. El pueblo que asistía a aquel espectáculo, al ver tantas maravillas, quedó fuertemente impresionado y admirado. En especial los cristianos, que se regocijaban por haber merecido a tener en los cielos como patrona y abogada una conciudadana suya. Pero Daciano, al ver que después de aquella enconada controversia, y que a pesar de tantos suplicios nada había aprovechado, descendió del tribunal mientras, enfurecido, daba la orden de que fuera colgada en una cruz y vigilada cautelosamente por unos guardianes. «Que sea suspendida en una cruz hasta que las aves de rapiña no dejen siquiera los huesos». Y he aquí que al punto de ejecutarse la orden, cayó del cielo una copiosa nevada que cubrió y protegió su virginidad. Los guardas, aterrorizados, la abandonaron para seguir vigilándola a lo menos desde lejos, según se les había ordenado. Tan pronto se divulgó lo acaecido por los poblados circunvecinos de la ciudad, muchos quisieron ir a Barcelona para ver las maravillas obradas por Dios. Sus mismos padres y amigas corrieron enseguida con gran alegría, pero lamentando al propio tiempo no haber conocido antes lo sucedido. Después de 3 días que Santa Eulalia pendía en la cruz, unos hombres temerosos de Dios la descolgaron con gran sigilo, sin que se dieran cuenta los soldados, y habiéndosela llevado, la embalsamaron con fragantes aromas y amortajaron con purísimos lienzos. Entre ellos había uno que dicen se llamaba Félix, que con ella había también sufrido confesando a Cristo, el cual, con gran alegría, dijo al cuerpo de la santa: «Oh señora mía, ambos confesamos juntos, por todos merecisteis la palma del martirio antes que yo». Y he aquí que la santa le contestó con una sonrisa. Los demás, mientras la llevaban a enterrar, alegrábanse entonando cánticos e himnos al Señor. «Los justos os invocarán, oh Señor, y vos los habéis escuchado, mientras le librabais de cualquier tribulación». Al oírse aquellos cantos, fue asociándose a la comitiva una gran multitud, hasta que con gran regocijo le dieron sepultura. Corría el año 304 de nuestra era. En la Iglesia Católica de rito romano se celebra hoy, 12 de febrero, la fiesta de los 7 fundadores de la Orden de los Siervos de la Bienaventurada Virgen María, confesores. Misa de rito doble, con ornamentos blancos, con gloria y sin credo. Fiesta de la que en las Españas se hace conmemoración. Se ha hablado alguna vez de constelaciones de santos. En efecto, en el cielo de la Iglesia, como en el cielo astronómico, los astros no se suelen presentar aislados, sino formando parte de constelaciones. Grupos de santos que se influyen entre sí, se prestan mutuamente sus luces, se ayudan y se estimulan. Sin embargo, aunque esto sea verdad, no es menos cierto que cada uno de estos santos es luego, salvo el caso de los mártires, objeto de un culto individual, al que han precedido una beatificación y una canonización también individuales. Hay, sin embargo, una excepción, el caso singularísimo de los 7 fundadores servitas cuya fiesta celebra la Iglesia el 12 de febrero. Este grupo de 7 almas,
llegó a fundirse en el único ideal de servir a su señora y servirla de manera tan perfecta que las notas personales apenas tuvieran un valor relativo. Después de su muerte, su memoria y su culto fueron y siguen siendo algo esencialmente colectivo, y así sus nombres son prácticamente desconocidos, porque siempre se habla de ellos bajo la apelación de los 7 fundadores servitas. Por eso, cuando las más antiguas crónicas tratan de la vida de Fray Alejo de Florencia, el último en morir, y el que por estas circunstancias pudo ofrecer a los biógrafos alguna mayor ocasión de ser considerado individualmente, esos mismos biógrafos se apresuran a asegurarnos que la santidad de él mostraba la de sus 6 compañeros. Oigámosles. Hubo 7 hombres de tanta perfección que Nuestra Señora estimó cosa digna dar origen a su orden por medio de ellos. No encontré que ninguno sobreviviera de ellos cuando ingresé en la orden, a excepción de uno que se llamaba Fray Alejo. La vida de dicho Fray Alejo, como yo mismo pude comprobar con mis ojos, era tal que no sólo conmovía con su ejemplo, sino que también demostraba la perfección de sus compañeros y su santidad. Es este el único caso que se da de culto colectivo a varios santos confesores y la misma liturgia, en el oficio divino y en la misa de este día, se ve reforzada a modificar sus esquemas habituales para poder adaptarlos a una fiesta tan singular. Caso hermosísimo que alienta a cuanto los contemplamos a ir por el camino de la imitación. Llegar a la santidad es muy hermoso, pero todavía sería más hermoso aún que lográsemos esa santidad dentro de un grupo, ayudándonos unos a otros, estimulándonos con nuestro buen ejemplo, siguiendo las huellas de este hermoso caso de santidad colectiva. Nos encontramos en el siglo XIII y he aquí que entonces va a producirse un fenómeno que ya antes se había producido muchas veces en la Iglesia, que hemos visto repetirse ante nuestros propios ojos en los días que vivimos y que sin duda ha de continuar produciéndose también hasta el fin de los siglos. La fundación de una orden o congregación religiosa sin que quienes intervienen en ella tuvieran al principio la más remota idea de emprenderla. No sabemos si fueron estos 7 jóvenes nobles de Florencia quienes por sus relaciones comerciales trajeron a la ciudad toscana la idea de aquella nueva cofradía. ¿Acaso estuviera ya fundada y llevase unos años funcionando? Poco importa para nuestro intento. Lo cierto es que en Florencia, al comienzo del siglo XIII, encontramos una hermandad llamada oficialmente Sociedad de Santa María, pero más conocida por su nombre vulgar de los Laudesi, o alabadores de la Santísima Virgen, a la que pertenecían 7 mercaderes de las mejores familias de la Toscana. Las crónicas nos han conservado su nombre: Bonfilio Monaldi, Bonaiunto Manetti, Maneto dell'Antella, Amidio Amidei, Ugocio Ugocioni, Sostenio de Sostegni y Alejo de Falconieri. Tengamos sin embargo en cuenta que algunos de ellos cambiaron su nombre al hacer la profesión religiosa. Los 7 formaban parte de lo que hoy llamaríamos la junta directiva, es decir, el elemento más vivo y entusiasta de la cofradía. No sabemos la fecha de su nacimiento, pero ciertamente eran todavía jóvenes cuando en 1233 comenzaron los acontecimientos que vamos a narrar. Fue el día 15 de agosto, ese día que además de estar consagrado a la Asunción de la Santísima Virgen, ha sido también señalado para tantos y tantos acontecimientos importantes de la historia eclesiástica. Los 7 gentilhombres florentinos sintieron aquel día una común inspiración. Oigamos una vez más al cronista clásico. Teniendo su propia imperfección, pensaron rectamente ponerse a sí mismos y a sus propios corazones con toda devoción a los pies de la Reina del Cielo, la gloriosísima Virgen María, a fin de que como mediadora y abogada les reconciliara y les recomendase a su Hijo, y supliendo con su plenísima caridad sus propias imperfecciones, impetrase misericordiosamente para ellos la fecundidad de sus méritos.
Por eso, para honor de Dios, poniéndose al servicio de la Virgen Madre, quisieron desde entonces ser llamados siervos de María. Pidieron para eso la bendición de su obispo, que se la otorgó contento. Se despidieron de sus familias y el 8 de septiembre del mismo año 1233 se recogieron en una casita, Villa Camarcia, en un suburbio de Florencia, no lejos del convento de los franciscanos y en las inmediaciones de la antigua iglesia de la Santa Cruz. Sin embargo, la casita, que ni siquiera era propiedad de ellos, sino de otro miembro de la cofradía, resultó pronto excesivamente céntrica para sus deseos de oscuridad, olvido y renunciamiento. Pasaron a otra casa que la cofradía tenía en el Cafaggio, en la que transcurrió bien poco tiempo. Y pronto se planteó la cuestión de encontrar una sede que en cierto modo pudiera llamarse definitiva. Pero antes un milagro vino a señalar cuán grata era a Dios la empresa que habían acometido. Alrededor de la fiesta de la Epifanía del siguiente año, 1234, iban de dos en dos recorriendo las calles de Florencia y solicitando humildemente la caridad por amor de Dios, cuando se oyó exclamar a los niños, incluso los que aún no hablaban, señalándoles con el dedo: «He ahí los servidores de la Virgen, dadles una limosna». Entre aquellos inocentes niños que sirvieron para proclamar el agrado de Dios sobre la nueva orden, estaba uno que todavía no había cumplido los 5 meses y que con el tiempo habría de ser una de sus más preciadas joyas, San Felipe Benicio. El milagro vino a agravar la situación. Las gentes empezaron a fijarse más en aquel humilde grupo y se hizo también más urgente la necesidad de alejarse de la ciudad. Por eso recurrieron ellos al obispo de Florencia, que tan acogedor se había mostrado desde el primer momento. Él, con el generoso consentimiento del cabildo catedral, les ofreció una porción de terreno en el monte Senario, y allí se instalaron el día de la Ascensión del año 1234. Es aquí, en el monte Senario, donde se inicia propiamente la vida religiosa. Hasta entonces solo había habido una especie de tentativa. En el monte Senario construyen una iglesia, edifican unos míseros eremitorios de madera separados unos de otros e inician observancia con todo rigor. Reciben la visita del cardenal de Chantillon, legado del Papa Gregorio IX en la Toscana y la Lombardía, quien les anima a continuar su vida, si bien moderando sus excesivas austeridades. Pero la mejor y más preciada confirmación la tuvieron el Viernes Santo en 1239. La Santísima Virgen se apareció para encargarles que llevaran un hábito negro en memoria de la pasión de su Hijo y para presentarles la regla de San Agustín. Después de esta aparición ya no había lugar a dudas. Acudieron al obispo de Florencia para regularizar, por así decirlo, su situación canónica. Y en efecto, el obispo impuso a los 7 el hábito que les había mostrado la Virgen, recibió sus votos y les dio las sagradas órdenes. Fue precisamente en esta ocasión cuando algunos de ellos cambiaron de nombre. Y fue también en esta ocasión cuando San Alejo Falconieri mostró sus deseos de no ser ordenado sacerdote, lo que consiguió, muriendo como hermano. La obra estaba ya en cierto modo encauzada. Quienes sólo habían pensado en vivir con mayor entusiasmo los ideales de su piadosa confraternidad, se encontraban ya ordenados sacerdotes, con unos votos emitidos y con una regla, la de San Agustín, recibida al par de la Santísima Virgen y de la autoridad eclesiástica. Faltaba, sin embargo, dar un último paso para que naciera la nueva orden religiosa, la admisión de novicios. Hubo sus discusiones, y mientras unos se inclinaban a admitirlos, contando con el favor del obispo, siempre inclinado en este sentido, otros preferían mantener su vida en el cuadro de la primitiva sencillez. El hecho es que, en el huerto en el que trabajaban para huir del demonio de la ociosidad, se habían producido, en la noche que precedió al tercer domingo de Cuaresma del año 1239, un significativo milagro.
Una viña, mientras todo el resto del terreno estaba endurecido por la helada, se cubrió de frutos sin haber tenido previamente flores, y extendió de manera maravillosa sus brazos fecundos. Ya no había duda. Todos vieron en el prodigio una señal de la voluntad de Dios y un presagio de los futuros destinos de la naciente familia religiosa. Y en efecto, los novicios empezaron a llegar en gran número, el fervor se mantuvo y atrajo las simpatías de toda la región. No faltaron tampoco insignes aprobaciones. San Pedro de Verona visita el monte Escenario y alienta a los servitas en su vida religiosa. Poco después, en 1249, el cardenal Capocci, legado del Papa en Toscana, aprueba la orden y la coloca bajo la jurisdicción de la Santa Sede. 2 años más tarde, el 2 de octubre de 1251, el Papa Inocencio IV nombra al cardenal Fieschi primer protector de los servitas. En 1255, un rescripto del Papa Alejandro IV daba la aprobación definitiva de la orden y la autorización para nombrar un superior general. Nuevas aprobaciones llegaron de los papas Urbano IV y Clemente IV. ¿Será necesario decir algo de cada uno? En realidad, las vidas corren casi paralelas y resulta difícil separarlas. El más anciano de ellos, San Bonfilio Monaldi, fue el primer superior que gobernó la comunidad durante los 16 primeros años de tentativas. En 1251 fue nombrado superior general de la orden de manera provisional. Cuando en 1255 Alejandro IV aprueba solemnemente la orden, convocó un capítulo general y dimitió su cargo. Ya desde entonces solo se dedicó a la oración y a la penitencia en el retiro. En 1262, volviendo de visitar los conventos de la orden, acompañando a San Felipe Benicio, devolvió dulcemente su alma a Dios después de maitines, encontrándose en el oratorio. Le había sucedido como general de la orden, primero en el sentido canónico, San Juan Magnetti, pero por poco tiempo. De los 7, fue este el primero en volar a Dios el 31 de agosto de 1257, con una muerte hermosísima. Celebró la Santa Misa en presencia de sus hermanos, anunció su próximo fin, dio a conocer algunos detalles de la vida futura de la orden que le habían sido revelados por Dios. Después, como era viernes, quiso, según era uso entre ellos, comentar la narración de la pasión, y al llegar a las palabras «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu», expiró. También, al tercero de los 3 compañeros, le correspondió gobernar toda la orden. Elegido superior general en 1265, contribuyó extraordinariamente al desenvolvimiento de la orden por su actividad y el resplandor de su virtud. 2 años después, renunció a su oficio para sucederle, San Felipe Benicio. A los pocos meses, el 20 de agosto de 1268, moría asistido por su propio sucesor. Mucho más sencilla es la vida del cuarto. Había nacido en 1204 en el seno de una familia dividida por violentas enemistades. Era de un candor tal que su misma familia evitó siempre mezclarle para nada en aquellas animosidades. Su vida religiosa fue también sencilla, limpia, retirada, humilde. Fue elegido prior de Montescenario y después de Cafaggio, pero no pudo decirse que tales dignidades llegasen a cambiar el humilde curso de su vida. El 18 de abril de 1266 entregaba su alma a Dios. Todo el convento se sintió envuelto por un perfume celestial, mientras una resplandeciente llama volaba desde su celda hasta el cielo. Pero acaso sea todavía más encantadora la vida de otros 2 de los 7 compañeros, San Ugochio Ugochioni y San Sostenio de Sostegni. Eran amigos desde su misma juventud. Juntos entraron a formar parte del grupo. Juntos se santificaron en los largos años de preparación de la orden. Cuando ésta empezó a extenderse, les fue, sin embargo, forzoso separarse. San Sostenio fue elegido vicario general de Francia. San Ugochio de Alemania. Los 2 trabajaron con todas sus fuerzas en la difusión de la orden
en sus respectivas provincias. Ya ancianos, San Felipe Benicio les llamó a Viterbo para la celebración de un capítulo general que habría de reunirse en mayo de 1282. En Monte Senario, al que tantos y tan dulces recuerdos les ligaban, se encontraron los dos ancianos y allí hablaron largamente de todas las cosas que habían ocurrido en sus últimos 50 años y de lo que habían hecho para la propagación de la orden. Hablando estaban cuando se dejó oír una voz que decía: «Servidores de Dios y de María, no lloréis más la prolongación de vuestro destierro. Vuestros trabajos tocan ya a su fin». En efecto, llegados al convento, el agotamiento y la fatiga les obligaron a acostarse, y al mismo tiempo murieron, el 3 de mayo de 1282. San Felipe Benicio vio aquella noche 2 lirios de una blancura deslumbrante que eran cortados de la tierra e inmediatamente presentados a la Virgen en el cielo. Comprendió que los 2 ancianos habían dejado este mundo, y así se lo anunció a los religiosos que estaban con él en Viterbo. Nos queda San Alejo Falconieri. Es el que más vivió, pues alcanzó los 110 años de edad. Nacido en Florencia en 1200, murió el 17 de febrero de 1310. Entró el más joven de todos a la orden, rehusó siempre ser sacerdote y vivió con gran humildad dedicado como hermano lego a recoger limosnas y a trabajar en las más humildes tareas. Fue el instrumento de que Dios se sirvió para la santificación de su sobrina Santa Juliana Falconieri, y quien le animó a abrazar la vida religiosa. Su larga vida le hizo presenciar un episodio harto doloroso que se produjo en 1276 y su feliz solución. En efecto, en ese año, el Papa Beato Inocencio V comunicó a la Orden de los Servitas que la Iglesia la consideraba como extinguida a causa del canon 223 del Segundo Concilio de León. Habían desaparecido ya de la tierra 4 de los 7 fundadores. Otros 2 de ellos estaban ausentes de Italia. La tempestad parecía amenazante y hubo momentos en que todo estuvo a punto de perderse. Hay quien dice que de hecho se hubiese perdido si no hubiera mediado la fortaleza y ánimo de San Felipe Benicio. Fue él quien levantó la bandera mariana y alegó que la orden había sido aprobada repetidas veces por los romanos pontífices. Solo San Alejo llegó a ver la victoria. San Felipe Benicio y los otros 2 fundadores supervivientes murieron antes de que el 11 de febrero de 1304 el Papa Benedicto XI la confirmara de nuevo. Todavía había de vivir 6 años más, gozando de la admirable expansión que tras esta confirmación tuvo la orden. En efecto, como si el triunfo después de tan deshecha tempestad hubiera sido la señal que se esperaba para lanzarse por todo el mundo, la orden se extendió desde entonces con particular fuerza, y en el siglo XIV contaba con más de 100 conventos y con misiones en Creta y en las Indias. La Reforma protestante le hizo perder un buen número de conventos en Alemania, pero la orden prosperó en el mediodía de Francia. El final del siglo XVIII le fue funesto, como a todas las órdenes religiosas, pero en el siglo XIX se extendió a Inglaterra y después a América, implantándose muy recientemente también en España. Como hemos dicho, desde el primer momento, al poco tiempo de muerto San Alejo, la historia nos habla del culto colectivo a los 7 fundadores. Sin embargo, habría de pasar mucho tiempo antes de que este culto obtuviera la plena aprobación canónica. Todos ellos habían muerto en el Monte Senario, salvo San Alejo, cuyo cadáver fue prontamente transportado allí. Su santidad Benedicto XIV atestiguaba que en sus tiempos los cuerpos estaban conservados en la iglesia de Monte Senario, bajo el altar de la capilla situada bajo el coro. Sin embargo, este papa creó una seria dificultad para su posible canonización, exigiendo que para cada uno de los 7 fueran presentados 4 milagros y que por consiguiente las 7 causas se vieran independientemente. De hecho, los primeros volandistas no los mencionan, con la única excepción de San Alejo. En 1717, Clemente XI aprobaba el culto del Beato Alejo y en 1725 el de los otros 6.
solo en tiempo del Papa León XIII, como consecuencia de un clamoroso milagro ocurrido en Viareggio, como consecuencia de la invocación colectiva a los 7 fundadores, se pudo volver al primitivo procedimiento. Estudiar simultáneamente y en una sola causa la santidad de los 7. La causa tuvo éxito feliz y el 15 de enero de 1888 fueron solemnísimamente canonizados. El 28 de diciembre del mismo año se fijaba su fiesta para el 11 de febrero. Años después, la fiesta fue pasada al 12 para dar lugar a la celebración de la aparición de la Inmaculada Virgen María en Lourdes. Así, sus fieles siervos cedieron por medio de la orden por ellos fundada a la Santísima Virgen el lugar que venían ocupando en el calendario. Imitemos la valentía de Santa Eulalia en nuestra vida pública, no negando a Cristo en nuestro entorno. La vida del cristiano es milicia, en la que continuamente tendremos que luchar contra nosotros mismos y contra los enemigos de Dios y de su Iglesia. No dudemos ni un solo instante en defender a Dios nuestro Señor, en proclamar la verdad aun a costa de nuestras vidas, sabiendo que solo en Él se encuentra nuestra salvación. Seamos ese caballo de Troya en la sociedad que haga que el mundo se vuelva a Dios, aun cuando todo parezca que está perdido. A eso es a lo que estamos llamados en la pía unión de San Pablo Apóstol. Y en la vida privada, fijémonos en los 7 fundadores de la Orden de los Siervos de la Bienaventurada Virgen María, cuya principal ocupación consistió en meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre a los pies de la cruz, para encontrar en ello la fuerza necesaria para combatir a nuestros enemigos y entronizar en nuestros corazones a los sagrados corazones de Jesús y de María. Y procuremos, como ellos, rodearnos de almas santas, de santas amistades, que nos ayuden a ir al cielo y crecer cada día más en el camino de la virtud. Asociémonos a las lágrimas derramadas por estos 7 santos al contemplar tan altos misterios, para que, gustando los frutos de la redención de Cristo, merezcamos también compartir sus alegrías.